¿Nunca escuchaste que segundas partes no son buenas? No siempre es el caso, pero cuando es el caso, duele como una patada. Sobre todo porque en ocasiones uno siente que una mala secuela arruina incluso el concepto que teníamos de todo el producto en sí. Y en el mundo de los videojuegos, esto sucede a menudo. Teorizar sobre qué diablos estaban pensando los programadores cuando empaquetaron un producto que, en vez de ser mejor que el primero, como bien debiera ser la meta, es en cambio una decepción que no merece vivir ni siquiera en la sombra de su antecesor, es algo que se han preguntado millones de gamers desde los años 90. En este top no vas a ver los peores juegos que han salido jamás. De hecho, verás un par que no son realmente malos, pero curiosamente se sintieron en su momento como los peores juegos del mundo y también como graves insultos personales, simplemente porque no llenaron los zapatos de sus maravillosos antecesores. Esto es el top 5 de las secuelas más horribles de los videojuegos. Número 5. Devil May Cry fue una sensación en su momento, un punto y aparte en la industria y un juego que sin dudas hizo escuelita. Recuerdo que en sus tiempos, una de las mejores razones para comprarse una PlayStation 2 era este juego. Gran honor, porque son pocos los títulos que son netamente decisivos para la compra de una consola de sobremesa. Lamentablemente, el romance entre el producto y los gamers acabó ahí. Devil May Cry 2 fue tan malo que de buenas a primeras costaba contemplar lo malo que era. Y más que ser malo, parecía una broma de mal gusto, algo digno del Día de los Santos Inocentes. Muchos esperábamos que en cualquier momento saliera un recuadro pixelado que rezara: ¡ja, ja, ja! Esto es una broma. Presiona Start para que empiece el juego de verdad. Dante pasó de ser el arrogante bastardo sin sentido del ridículo que todos adorábamos a algo que solo puede ser descrito como un tipo frío. La jugabilidad era más acartonada, los gráficos eran extraños porque no parecían tan buenos como los del primer juego. En fin, era algo imposible de entender. Pero el insulto no termina ahí y demuestra la bipolaridad insufrible de Capcom. Después de una excelente tercera parte, que fue una digna secuela del primero, decidieron castigar al público nuevamente con Devil May Cry 4. Un juego que en pocas palabras fue muy perezoso. Así que este puesto es un empate entre Devil May Cry 2 y 4. Muchos caímos víctimas de estos bodrios. Número 4. Te hago una pregunta. ¿Qué tiene que ver Mortal Kombat con Castlevania? No solo no te culpo si respondes que poco o nada, sino que además te daría la razón en decirlo. Sin embargo, comparten una similitud existencial. Ambas franquicias fueron reyes absolutos en sus tiempos, uno en el terreno de la acción y la aventura, otro en el terreno de los juegos de pelea. Pero cuando tocó hacer la conversión al 3D, se encontraron con que la magia clásica que los hizo grandes no solo ya no estaba del todo ahí, sino que para dificultar su precaria situación se consiguieron con rivales mucho más fuertes, que hacían lo que ellos intentaban hacer, pero mucho mejor y con muchísimo más genio y figura. Por ejemplo, Mortal Kombat 4 cayó de rodillas ante nada menos que Tekken 3, y Castlevania cayó de rodillas ante titanes como Devil May Cry y God of War. El problema es que Castlevania Lament of Innocence, si bien no fue el primero de la franquicia en 3D, sí fue el primero que hizo el salto en la consola PlayStation 2, contemporáneamente a los grandes títulos anterior nombrados. Por lo que, tratándose de Castlevania, todos estábamos esperando el juegazo.
algo que superase a Dante y a Kratos. Los zapatos que había que llenar eran inmensos. Y lamentablemente, como suele suceder, Lament of Innocence sucumbió ante su propio hype, pero sobre todo ante el hecho de que ya había otros juegos del mismo estilo que no solo eran muchísimo mejores a secas, sino que lo superaban en todo. Fue una masacre. Castlevania Lament of Innocence fue una gran decepción y deja una enseñanza muy importante. No toda la vida se puede vivir de un nombre. En algún momento hay que volver a demostrar por qué uno es el rey. Y en lo que al 3D respecta, esta franquicia nunca logró imponerse ni de lejos como la mejor en su estilo, tal como llegó a ser en los viejos tiempos. Número 3. Algunas personas no estarán de acuerdo con la adhesión de este título. Dirán incluso que ha habido peores en la saga. Pero yo lo coloco acá simplemente porque fue el primer Mortal Kombat malo. Y no solo eso, fue el primer juego de esta legendaria saga que nos llevó del paraíso al infierno. Con más dureza he de añadir que la trampa de Scorpion. De ser maravillosas, originales y divertidas obras de arte violentas, los Fatalities pasaron a ser genéricos, repetitivos y reciclados. Es como si la gente que escribe los libretos se le hubiera acabado la imaginación. Hubieran sido incapaces de superarse y hubieran dicho: al diablo, solo hagan que la gente explote o quede hecha pedazos. Los tan promocionados Animalities, una basofia total. Eran momentos incomodísimos porque estaban tan mal hechos y parecían de tan bajo presupuesto que daba asco. La música, de ser tonalidades clásicas Shaolin semi-orquestadas que iban como anillo al dedo, pasaron a ser composiciones genéricas de hip hop y derivados. Que me perdonen los amantes de este género, pero no queda con Mortal Kombat. Número 3 en este top. Número 2. Final Fantasy ya venía en declive desde el 10. Hace falta un verdadero fan de la saga para reconocerlo. A pesar de que el 10 fue bueno, como producto, era inferior incluso a sus contrapartes de 16 bits. Lo único mejor fueron los gráficos. De resto, ya empezaba a vaguear. Ya empezaban los mapas planos. A suceder esa aberración mutante, contradictoria y estúpida, conocida sarcásticamente hoy día como juego de rol sobre rieles. Es decir, un juego de rol que no te da opciones para explorar, que no te da opciones para hacer las cosas distintas a como las hizo otra persona, que parece más bien un plataformero y que carece de un mundo interactivo real para descubrir. No se trata de ser reacio al cambio, se trata simple y llanamente de un producto claramente inferior a los viejos. Más llano en vez de más profundo, tan inmersivo como una piscina de kindergarten, que quitó las cosas buenas y que apesta falta de integridad por parte de los programadores. Final Fantasy XIII es la concreción más grosera de este mal que los verdaderos fans de la saga, los que no comen vidrio, los que saben, denunciaron. Un RPG es un juego de rol, no una novela gráfica. Y eso es lo que fue Final Fantasy XIII.
un videojuego que parecía haber sido filmado en un estudio cinematográfico pequeñito. Que por favor alguien le diga a Square Enix que lo más importante en este tipo de títulos no son los gráficos, es todo lo demás. Número 2 en este top. Número 1. Si hubo un personaje que tuvo el poder de competir contra Mario, el único que de hecho ha podido medírsele como mascota, ese es Sonic. Quizá por eso, por todo el fandom que atrajo el Erizo Azul y por toda la cantidad de gente que inspiró artística y musicalmente durante sus años dorados, es trágico lo que le sucedió. Quizá esta es la franquicia que peor la pasó durante la conversión obligada al 3D. Es por eso que este primer lugar es múltiple. Todo lo que vino después del 2D, incluso los juegos que no son tan malos, simplemente porque ni siquiera esos lograron capturar la magia. Lo que Nintendo logró con el fontanero, Sonic simplemente no pudo hacerlo. Cuando ves que hay gente que programa mejores fangames de Sonic que los juegos oficiales, sabes que están en problemas muy serios. Pérdida de inspiración, falta de ganas, serios problemas dentro de la compañía, nadie se pone de acuerdo, no lo sé ni me interesa. A nadie le debería interesar. La caída de Sonic, así como la caída de grandes estrellas de acción de los 80 venidas a menos hoy día, fue una gran tragedia para el mundo de los videojuegos y no debería repetirse. Sega hizo todo un manual, todo un monumento de cómo no tratar a un fan. Y es por eso que, al menos a este servidor, el futuro incierto de esta compañía le importa menos de lo que a ellos les importó la masacre que hicieron con el Erizo Azul. Les ha hablado Dross y les deseo buenas noches.